7:30 de la mañana, radio y televisión al mismo tiempo. Eso es A Tiempo. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden @EduRodríguezG para sus comentarios. Mi próximo invitado en estudio es Lauren Caballero, internacionalista y analista político. Lauren, un gusto, bienvenido. Gracias, siempre un placer compartir contigo, Eduardo, y con la gente pues que ve este espacio, que además es importantísimo, ¿no? Por el tema de las libertades y todo lo demás, el acceso a la información, buenísimo. Bueno, mira, yo quisiera que habláramos de lo que fue la presencia, por ejemplo, de la observación internacional de la Unión Europea. Fíjate que Maduro dice hoy que son unos espías, que no vinieron a observar sino a espiar. ¿Eso qué relieve tiene cuando uno dice, caray, lo está diciendo el presidente de la República anfitrión? Es decir, del país donde la misión acaba de cumplir sus funciones que no han terminado porque en poco menos de 2 meses vendrá el informe final. ¿Eso son palabras al viento? ¿Ese es un mensaje a García? ¿Cómo contextualizas tú ese escenario donde previamente la misión ha dicho que si bien hubo adelantos en las condiciones electorales, todavía falta para que tengamos un sistema plenamente transparente? Mira, si quieres acércate un poquito más al micrófono. Realmente me parecen unas declaraciones bastante, digamos, fuera de lugar, ¿no? Sobre todo porque Nicolás Maduro, antes de ser el presidente de este país, fue canciller. Y como canciller, bueno, debe manejar muy bien lo que son las atribuciones de este tipo de misiones, que además tienen cierto carácter, ciertos privilegios e inmunidades que le permiten, pues, efectivamente recabar información, porque eso es lo que viene a ser una misión de estas características. No solamente ver el proceso de manera silente, sino obtener ciertos datos, cierta información que luego sería utilizada para, bueno, dar algún tipo de conclusiones al respecto, que efectivamente fue lo que hizo esta misión de observación y otras que también estuvieron presentes en el terreno. Las declaraciones son absolutamente desacertadas. Me parece que van dirigidas específicamente a un sector de la población. Ese sector es el sector afecto, digamos, a lo que la Revolución Bolivariana representa. Y bueno, la misión de estas palabras o el objetivo último de estas palabras es seguir confundiendo y seguir manteniendo a esa población cautiva que aún tiene la élite política de este país, digamos, como base de apoyo, que es muy reducida, pero que es efectiva, ¿no? Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista propagandístico, sí, bueno, tienen un efecto que de alguna manera puede ser provechoso, pero no para el país, sino lamentablemente para ese sector que es muy, muy pequeño. Y que bueno, yo incluso me atrevería a catalogar estas declaraciones como algo absolutamente nefasto y que un mandatario, sobre todo cuando tú mismo fuiste el que los invitó, no debería haber pronunciado en ningún momento, por lo menos no públicamente. Ahora, Lauren, pongamos en perspectiva lo que pasó el domingo 21 de noviembre. A Nicolás Maduro le interesa ser reconocido como presidente y que estas elecciones sean consideradas de plena legalidad, de plena validez. ¿Qué está en juego aquí para los intereses de Nicolás Maduro desde el punto de vista político, para la oposición, para Venezuela, tomando en cuenta que incluso esta misión no venía al país desde hace 15 años? 15 años. Tomando en cuenta lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, donde hoy está un Roberto Picón, no solamente un Enrique Márquez, Griselda Colina, o sea, personas que hasta hace un tiempo nadie podía imaginar que podían llegar allí, ¿no? Así. Mira, lo primero es deberíamos nosotros retroceder un poquito en el tiempo y recordar que antes que se constituyera este Consejo Nacional Electoral y antes de que se produjeran pues estas elecciones, hubo unas negociaciones, o las hay todavía, aunque no se han hecho públicas recientemente, que son las negociaciones que todos conocemos como las famosas reuniones de México, ¿no? Que cuentan con el acompañamiento de Noruega y otros países que están involucrados también en el juego geopolítico venezolano. En esas negociaciones el gobierno estaba buscando de alguna manera garantizar algunas cuestiones fundamentales. La primera era el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno legítimo del país, y lo logró al sentar a estos actores en esa mesa, que se sentaron a negociar nada más y nada menos que con el gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno también sabía que la oposición estaría allí buscando un espacio electoral para participar, digamos, con algunas condiciones mínimas.
esa oferta que le hace al gobierno, a la oposición, en ese momento determinado, le permitió también al gobierno garantizar este proceso electoral que le generaría, al final de cuentas, un halo de legitimidad desde el punto de vista del reconocimiento internacional, porque más allá de todas las irregularidades que la propia misión de la Unión Europea ha colocado sobre la mesa, nadie puede negar que los votos se tradujeron efectivamente o se contaron de la manera como deberían haberse contado, y que el ventajismo y que todo el uso del aparato del Estado al final del camino no genera un resultado distinto. Hay otros factores que incidieron en ese resultado, como la abstención, como el hecho de que la oposición se apartó del terreno electoral lleva 5 años haciendo llamados a la abstención, pero digamos que en los últimos 4 años se apartó absolutamente de ese camino. Incluso actores de la misma oposición llamaban traidores a quienes se atrevieran a hablar de la participación electoral. Entonces eso generó efectivamente un clima de desafección frente al voto, una desilusión frente a la posibilidad de que el voto generara algún cambio. Y bueno, allí el resultado, además de que la oposición obviamente fragmentada como está, y más allá de fragmentada, enfrentada consigo mismo, bueno, era muy, muy previsible este resultado. El gobierno lo sabía y colocó allí las condiciones idóneas para que un proceso como este, bueno, la oposición participara con todas esas condiciones que se dieron y obtuvieran el resultado que obtuvieron, pues. O sea, prácticamente 3 gobernaciones, no se sabe si Barinas todavía. Entonces, bueno, yo creo que ellos calculan muy bien lo que hacen. La gente que los asesora está muy bien preparada, su estrategia es superior, su cohesión interna también está por encima de cualquier factor de las minorías que integran la oposición, porque ahora la oposición, y esto hay que decirlo, ¿no? La oposición no es una minoría, no es una gran mayoría, eso no es cierto. Eso es lo que arrojan las encuestas, es el descontento que siente la gente frente a la administración del presidente Maduro. Pero la oposición es una cantidad de minorías que es incapaz de superar a la minoría más grande del país, que está representada en el PSV en este momento, en el PSV y sus aliados. Tenemos que hacer una pausa. Okay. Sigamos poniendo en el horizonte el análisis, porque el mismo Nicolás Maduro, que le dice a los observadores de la Unión Europea espías, dice que está llamando al diálogo de nuevo. ¿Cuál será ese diálogo al que se refiere Nicolás Maduro, al que se traía en México bajo los auspicios de Noruega? Mira, tú lo has dicho, no es cualquier cosa que aquí hayan entrado a participar como candidatos Tomás Guanipa, José Manuel Olivares, Escarano, bueno, personas que estaban afuera, el mismo de Gracia. Entonces, ¿qué podría venir en el plano de las negociaciones, de la convivencia y de etapas distintas, más incluyentes, más beneficiosas para todos los venezolanos? Al regreso con Lauren Caballero. ¿Qué puede pasar con la negociación? Nicolás Maduro dice, tenemos que retomarla. ¿Dónde será? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Qué se le plantea en este terreno a la oposición? Fíjate que Jorge Rodríguez decía, mira, en las conversaciones debería incluirse Fuerza Vecinal y Alianza Democrática, porque estas elecciones le dieron a la oposición tarea para la casa. Es así, mira, tan importante ha sido este resultado, ¿no? Desde el punto de vista de la medición de fuerzas de la coalición opositora, que ha colocado allí a un gobernador que no pertenece precisamente a las filas de la oposición tradicional y que no ganó en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Porque lo que pensaban algunos analistas y algunos factores afectos, digamos, a la oposición tradicional era que la tarjetica de la MUD iba a arrasar con absolutamente todo y que por lo menos ellos obtendrían 10 gobernaciones. Eso no fue lo que ocurrió. Queda claro que hay una fragmentación del voto y de los afectos, correcto. Me refiero al gobernador Morel. Uh-huh. Eso creo que deja mucho, digamos, hay bastante tela por cortar allí. Y bueno, efectivamente, Nicolás sabe aprovechar estos entuertos de la propia oposición para continuar trabajando en esas divisiones que hay a lo interno y explotarlas a su conveniencia de una manera, digamos, magistral, ¿no? Como lo ha venido haciendo hasta ahora. Lamentablemente, nuestra oposición manifiesta pues algunos rasgos infantiles, no entiende la necesidad de generar pues un espacio que cristalice en una poderosa coalición para hacerle frente a algunos desafíos. En los próximos 2 años tenemos planteada la posibilidad de que se realicen elecciones presidenciales.
Ya hay algunas voces incluso que comienzan a hablar de un referéndum revocatorio, cuestión que además me parece a destiempo, absurda, porque si la oposición primero no toma cartas en el asunto para resolver todas sus contradicciones internas, ni siquiera en un revocatorio vamos a tener posibilidades de alguna manera, pues, de sustituir al actual gobierno por otro. El gobierno seguirá siendo la minoría más poderosa del país y la oposición seguirá siendo una cantidad de minorías, todas, digamos, enfrentadas consigo mismas y que no representará, lamentablemente, ninguna amenaza o ninguna posibilidad de alternativa frente a la actual realidad política del país. ¿Es demasiado comeflor aspirar a que la oposición entienda o analice si realmente los votos que le están dando son para ellos o son en contra del chavismo? Incluso los del 2015. Porque vamos a hablar claro, en las elecciones del 21 de noviembre mucha gente entubó su voto. Y con ese entubamiento llevó al poder en los distintos niveles que estaban en juego a gente que ni siquiera sabía quién era. Es decir, sería absurdamente arrogante para un político pensar que esos votos fueron para él. Es muy comeflor este planteamiento que yo estoy haciendo. Es decir, yo aspiro, chico, a un país donde yo vote a favor de algo, donde yo vote consciente, enamorado, inspirado, con ilusión. ¿Es mucho pedir eso? Fíjate, lo primero es analizar las propuestas de los candidatos, ¿no? Si vamos a estas elecciones, nos vamos a dar cuenta que muchísimos candidatos hacían planteamientos del tipo, mira, te vamos a resolver los problemas del aseo, el problema del agua, o sea, cuestiones que son importantes, sin lugar a dudas son importantes para la gente, pero es que están absolutamente apartadas de la realidad, Eduardo. En un contexto político como el que vive Venezuela, digamos, la única razón por la cual el voto puede resultar efectivo es porque es un mecanismo de contención, no un mecanismo de resolución de problemas puntuales, por lo que ya sabemos. Por ejemplo, en el caso del Zulia hay un anuncio ya sobre la mesa de que le van a quitar algunas competencias a la gobernación, competencias que además tienen que ver con un asunto importantísimo que es la recaudación de capital para luego ser invertido en el propio Estado para el bienestar de los zulianos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que ser tomadas en cuenta por los candidatos o por los políticos. Y lamentablemente tenemos unos políticos que han venido manifestando actitudes absolutamente populistas y demostrando un infantilismo enorme, pues, con respecto a cuestiones que requieren una máxima responsabilidad. Yo no diría que es comeflor, yo creo que esa debería ser la aspiración de todo ciudadano que quiere un país distinto, que quiere realmente confiar en una alternativa política, porque ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Bueno, nosotros no sabemos si elegir a alguien que se pone una camisa azul es la continuación del gobierno del que tenía la camisa roja, porque la cultura política, las formas... Esa es una gran pregunta. Sí, hay formas, pues, políticas, hay una especie de subcultura política que ha permeado a todos los sectores de la política nacional. Entonces, a veces tú ves a un actor político que manifiesta conductas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se profesa, ¿no? Sí. Mira, se me agotó el tiempo, me indican aquí, pero yo te pregunto, si en las oposiciones o en la oposición no se han logrado poner de acuerdo a estas alturas del juego, con tantas cosas que hemos padecido, ¿podemos llegar al 2024 sin que lo hayan logrado todavía? Es posible, es muy posible. Fíjate, la oposición es tan, y yo quiero hacer énfasis en esto, es que es tan infantil, que todos se reúnen por su cuenta con el gobierno, todos. Todos se reúnen por separado, a escondidas o públicamente con el gobierno, pero son incapaces de reunirse entre ellos mismos para ponerse de acuerdo en una estrategia común para luego ir a reunirse con fuerza con el gobierno y bueno, lograr destrancar el juego, pero no lo hacen, lamentablemente no lo hacen y yo dudo mucho que lo hagan en el mediano plazo, que de aquí al 2024. Bueno, Lauren, gracias por esta visita, la celebro y espero que se repita pronto. Gracias, Eduardo, muy amable. Bienvenido siempre, Lauren Caballero, internacionalista y analista político. Volveremos.